Ahora sí, nuevamente buenos días muchachos, estamos aquí en nuestra clase en línea. El tema de hoy, bueno, seguimos con lo mismo de culturas juveniles, solo que pues bueno, está dividido en las tres secciones, ¿no? Lo vamos a ver en esta semana. Nada más brevemente, un poquito de lo de ayer, nada más recordar que entonces decíamos que las culturas juveniles eran subculturas, que, o sea, podríamos equivalerlo a subculturas que se desprenden de una cultura en general, ¿no? Y de a partir de ahí se crean a partir de lo que éstas crean, ¿no? Y de las manifestaciones que dejan, los signos y símbolos que dejan ver en sus manifestaciones. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que veíamos un poquito el día de ayer. Sí lo hago mención porque a lo mejor trabajamos todavía con esta idea general en esta parte, ¿no? Veíamos que estos grupos tenían un sentir, ¿no? Una forma de pensar, se unen y crean una subcultura. O sea, un individuo que piensa de tal forma encuentra un grupo que piensa de igual manera o similar y entonces se crean y empiezan a generar esas manifestaciones, signos y símbolos, ¿no? Eh, Prácticamente eso era lo que revisábamos un poquito ayer, la forma del paradigma y el prejuicio, como también dejan ver al adolescente, y la importancia ¿cómo se llama? De tener en cuenta el contexto social, el periodo histórico, ¿no? Porque de eso de ahí interviene de cómo estas subculturas se crean, ¿sale? A grandes rasgos eso es lo que revisábamos el día de ayer. Ahora bien, perdón. Ahora bien, aquí es importante porque entra en juego la búsqueda de identidad, ¿no? Esta característica que veíamos, ¿no? Que es parte del joven, ¿no? O sea, es parte de los adolescentes y quizá de algunos jóvenes todavía, ¿verdad? Eh, Jóvenes que no se rehúsan a crecer, entonces se quedan en la edad que ustedes tienen. Jóvenes me refiero a gente de mi edad, inclusive o mayor. eh, y bueno, buscan esta identidad, ¿no? Desarrollan esta identidad a partir de lo que decíamos de lo personal y lo social, ¿no? Un poquito ayer también veíamos que no solo era la parte individual, sino también la parte social, de cómo me ven los demás. En esta búsqueda de identidad vemos que es un paso, ¿no? Es un paso entre lo pasado y lo futuro. Es decir, podríamos decir que se sostiene en la parte histórica de esa época, entre lo pasado y lo futuro, es decir, en ese presente, que son digamos, en ese presente que corre entre esas dos partes, entre lo pasado y lo futuro, es donde se da una creación de la identidad. Vamos, podríamos decir que se crea una historia. O se basa en la historia, podríamos decir que sí, porque recorre esta parte de tiempo entre pasado, presente y futuro. O sea, lo que pasó, lo que está y lo que viene, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que la búsqueda de identidad, ya sea tanto individual o colectivo, se sirve de este elemento histórico, este elemento temporal, ¿no? Como decíamos la parte pasada, por eso vean por qué ayer insistía un poco en el contexto social, claro, porque esa identidad se sirve de ese tiempo en el que se está construyendo, ¿sale? Y aquí nos lo dice nuevamente. Y vemos que es un punto donde los proyectos personales y sociales se cruzan y se separan al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Un proyecto personal es, de algún modo, eh, lo que uno de manera íntima o privada, pues piensa, ¿no? Dentro de esta construcción de identidad, uno ha pensado así como de, bueno, yo a lo mejor cuando acabe la prepa, pues quiero estudiar tal carrera. Y no solo la carrera, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues me quiero ir a otro lado a estudiar, quiero conocer otros lados, quiero conocer otra gente, quiero comprar un carro, no sé, X, Y, Z. O sea, eso sí ya es individual, ¿no? Y los proyectos sociales tienen que ver con aquellos que mejoran, bueno, sí, es que más bien mejoran, pero no mejoran. Pueden llegar a mejorar, pero más bien qué es lo que se espera de una sociedad. Ahorita voy a ahondar en este punto, ¿sale? Pero esos son los proyectos sociales, lo que se esperaría que una sociedad, hacia dónde caminaría una sociedad. ¿Por qué tiene que haber un proyecto social? Porque claro, cuando uno crea esta parte personal, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. También implica esta parte social de decir, ¿sabes qué?
pues sí, o sea, yo también quiero, con lo que haga con este proyecto personal, a lo mejor quiero hacer algo que contribuya a mi sociedad. Por eso ahí es donde se cruzan. ¿En qué momento se separan? Cuando a lo mejor ya es algo más personal, ¿no? Algo que ya no tiene que ver con la parte social, cuando tus planes ya no tienen que ver con ese mejora de rumbo de la sociedad, ¿no? Porque acuérdense lo que decíamos ayer, todas estas acciones aportan. La parte social es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero aportar desde, a lo mejor quiero estudiar medicina, pero desde entonces desde mi carrera, desde mi proyecto personal, ¿qué voy a aportar socialmente? Eso es a lo que se refiere. Se separa cuando no implica, cuando algún proyecto personal no implica esta mejora de la sociedad. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Pues me quiero ir de viaje, ¿no? A lo mejor favorece a la economía, pero ese no es el propósito. ¿Sí me explico? O sea, pues es irte de viaje y ya, ¿no? Y conocer un lugar. Entonces, por eso se cruzan y se separan en ciertos puntos, cuando uno empieza a crear esta identidad. ¿Sale? Pero, repito nuevamente, se sirve de este elemento, ¿no? De la construcción de la identidad en esta línea temporal de pasado, presente y futuro, en donde los proyectos personales y sociales se cruzan y se separan. ¿Sabes? O sea, estos dos elementos se unen, se separan, se vuelven a unir, se separan. Entonces, a partir de la identidad también, bueno, no a partir, no, en el conjunto con la identidad entra otro elemento que es la participación. ¿Sale? Ahora, ya no solo es la identidad, también es la participación. Que se dan cuenta, en la participación si dijimos que la identidad es la construcción en el presente que se sirve de un pasado y un futuro, la participación es pasar aquello privado que uno piensa, se cayó el micrófono, que, que, a partir, que a partir de eso, bueno, no hay dificultades técnicas, ya las reparamos, entonces regresamos a la pasión se da a partir de algo privado, de un plan que yo genero personalmente, o algo de que yo creo personalmente, paso entonces a la participación pública, o sea, me involucro con mi sociedad, pues, ¿no? Que es un poquito como decíamos antes, o sea, hay proyectos personales y sociales que en algún momento cruzan y se separan. Aquí la participación es cuando yo estoy constituyendo algo y participo en algo público, ¿no? O sea, entro yo aporto desde mi ámbito personal, aporto a la sociedad algo público. Eso tiene que ver con la participación, ¿sale? Entonces, repito nuevamente, identidad tiene que ver entonces con la constitución de una persona de quién soy en un tiempo en una línea de tiempo en el presente, ¿no? Que se sirve del pasado y del futuro. Y la participación tiene que ver con aquello que yo construyo personalmente, yo a partir de mí, por así decirlo, a partir de mí mismo, aporto a algo público, aporto hacia mi comunidad, a mi sociedad, ¿sale? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, estas personas que luego andan como con sus chalecos y te dicen, oye, y tienen una personalidad, o sea, principalmente tú los ubicas por una personalidad, no tanto por el chaleco, ¿no? O sea, por una personalidad que te tratan de manera, pues, amable, ¿no? Te hablan bonito con la finalidad, pues, bueno, de que, pues, cooperes, ¿no? Para su organización. Pero finalmente, esos rasgos de personalidad que tienen esos promotores ambientales, de cuidado de la infancia, ¿no? Todas estas ONGs o IAPs, hacen que entonces esos rasgos de personalidad aporten a esa sociedad, que es tratar de convencerte para que apoyes a su noble causa. Eso es a lo que se refiere con esto, ¿sí se dan cuenta? O sea, a partir de que estas personas se están construyendo, o en algunos casos ya tienen una identidad más forjada o más constituida, aportan a su sociedad, apoyan a la sociedad con eso, que ya está constituido, que es su personalidad, ¿no? O sea, sus acciones están encaminadas a aportar. Entonces, a partir de estos dos, abrimos, si ponemos una especie de brújula, ahorita la están viendo en el video, esta brújula, ¿no? O este plano cartesiano, separa 4 aspectos, que es en la parte del pasado, que son estas historias, ¿no? Este transcurrir histórico
que deja esta marca, ¿no? Son los eventos que de algún modo trascienden en la historia y dejan esa huella que a nosotros, claro, nos influye porque nos deja algo que ver, y a partir de eso nosotros lo recordamos o lo conmemoramos, pero a partir de eso tiene una influencia en mi actuar, en mi comportamiento, ¿sale? Son todos esos hechos sociales que inscriben una trascendencia, pero que en mi comportamiento manifiestan algo, ¿sale? Está también la parte de las vivencias personales, que son experiencias que nos marcan como personas. En esta parte individual, yo también, en ese sentido, tengo esa, o sea, está, digamos, se dan cuenta, la historia pública, que son estos acontecimientos históricos que a mí me marcan, ¿no? Y que toda la gente la marcan, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que a partir de este evento catastrófico, pues surgen los derechos humanos, surgen la promoción a la tolerancia, surgen los museos como el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Que actualmente es un museo. Esa historia es la que marca a todos y nos hace actuar de cierta manera. Las vivencias personales no es más que esa historia individual que yo tengo y que a mí también me marca esas experiencias que yo particularmente vivo y me hacen actuar de cierta manera, ¿sale? Me hacen interactuar o actuar de cierta manera. La utopía social, ¿no? Que es igual en esta parte pública, son aquellos proyectos sociales de cómo debería ser la sociedad, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? Son todos estos aportes, proyectos que buscan una sociedad deseada. Se le dice utópico porque como no es algo tangible, cuando escuchen siempre la palabra utopía, es una idea que no es tangible, pero a la que el ser humano aspira, y que se trabaja en ello, eso es utopía. En esta parte de la utopía social son esas acciones o esos proyectos que se buscan que una sociedad sea deseada como de algún modo, ¿no? ¿Y cuál es esta sociedad deseada? Y caben millones de descripciones. La sociedad de progreso, la sociedad triunfante, la sociedad segura, la sociedad oportuna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas utopías sociales las pueden escuchar en diferentes discursos de gobierno, ¿sale? Los discursos de gobierno apuestan a esta utopía social, que bueno, sería lo ideal, porque a veces no es, ¿verdad? Pero bueno, el plan de vida, ¿no? Que es esta parte ahora personal y privada, ¿no? Que son esas aspiraciones personales en relación a una participación. Justamente lo que decía hace rato. El plan de vida busca que de algún modo cada uno bajo sus aspiraciones personales, sueños, deseos, eh, el querer hacer, en ese querer hacer se busca una participación, ¿sale? Que pues, al final del día uno participe en eso, ¿sabes? Que aporte con ese proyecto personal, ya sea su persona o hacia que es como en el efecto secundario a la sociedad, ¿sale? ¿Por qué es privado? Porque de entrada es privado porque cada uno sabe las aspiraciones que uno quiere. O sea, ahí sí no hay una globalización de decir a todos los chavos quieren esto. No, cada uno quiere a partir, por ejemplo, de las experiencias que ha vivido, ¿no? En un futuro, obviamente sus aspiraciones van a estar basadas en esas experiencias, ¿sale? Por eso es privado el plan de vida. Aunque sí dejan un aporte en la sociedad, pero no deja de ser en su origen privado. Entiéndase como estudiar una carrera, estudiar un posgrado, trabajar en tal lado, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer ejercicio profesional, por eso aporta a la sociedad. Fíjense bien, bajo estos 4 aspectos se comprende en una esfera de vida. Si se dan cuenta, no estamos hablando más que de una forma en la que la vida de cada persona puede ser llevado desde una perspectiva personal y social, pero no estamos dejando de hablar de la vida, si se dan cuenta, ¿no? Pero sobre todo, esto ayuda a entender las manifestaciones culturales en los jóvenes, ¿no? Es una brújula de cómo las acciones y de cómo están orientadas las acciones de los jóvenes y de qué se puede aportar a la sociedad, ¿sale? Estos 4 puntos que están ahí son lo que nos permite entender por qué los jóvenes entonces se manifiestan de alguna manera u otra, por qué tienen los signos por qué generan signos y símbolos
de cierta manera, a partir de este cuadro, ¿no? O sea, podríamos pensar, bueno, o sea, bajo estos 4 puntos podríamos pensar, bueno, ¿por qué una subcultura juvenil, ¿no? ¿Cuáles han sido ese pasado que ha marcado ese grupo, ¿no? Porque bajo qué utopías sociales se está creando, ¿no? Eh, bajo qué, espérame un tantito, qué planes de vida individualmente tienen esos jóvenes, ¿no? Cómo se están consolidando esos planes de vida, cómo tienen, cómo tienen también esas vivencias personales que los han hecho buscar el grupo que han encontrado, ¿sale? Vean cómo estos 4 puntos nos dan una lectura más amplia, ¿no? Por eso lo pongo como este tenor. Es que esto parece ser una brújula de estudio, ¿no? Dentro de estas disciplinas que hemos mencionado, pero no deja de ser estas, no deja de ser estos 4 elementos los que conocer, nos permiten entender este mundo de las subculturas juveniles, ¿sale? Porque están, digamos, velados o reglamentados, por decirlo de alguna manera, bajo estos 4 puntos, que los repito nuevamente: el pasado, las vivencias personales, utopías sociales y el plan de vida, ¿sale? A partir de ahí podríamos decir, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? Esa es la palabra clave. ¿Cuál es la realidad del joven para llevar a crear o de los jóvenes para crear una subcultura juvenil? Porque entonces apuntáramos a cuál es la realidad de los jóvenes. Este sería entonces el segundo punto. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes actualmente? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es la realidad de nosotros? Yo todavía no estoy tan viejito. ¿Cuál es la realidad de todos nosotros aquí presentes a lo que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Que nos va a llevar entonces o a generar culturas nuevas, o permanecer en las que ya existen, o generar algunas nuevas, porque también hay nuevas. O sea, esta época ya empieza a dejar ver sus manifestaciones, esos signos, esos símbolos que ahí están instaurados. Cabe decir que cuando se habla de manifestaciones culturales, sociales, etcétera, podríamos decir que ya va un poco implícito esta palabra de signos y significados, símbolos de una sociedad o de una comunidad o de un grupo, ¿sale? Eso sí sería como importante mencionarlo, por si llegan a escucharlo en algún momento. Esta realidad bajo estos 4 puntos que acabo de decir, es decir, esta brujulita, ¿no? Este plano cartesiano que nos hace ver un panorama, ¿no? Nos hace ver un panorama de la realidad de los jóvenes, ¿no? Podríamos ver entonces cuáles son esos significados que responden a esa realidad, que están respondiendo a esa misma realidad, o se están creando o ya están creados, ¿no? Vámonos con un ejemplo histórico, ¿no? Vamos a pensar en un hecho histórico. Vamos a ver. Podríamos pensar en... déjenme pensar. Lo tengo. Pensemos un poco, como decíamos ayer, no vamos a los 90s, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en esto que decía, ¿no? En el surgimiento del grunge en los 90s, ¿no? Como una manifestación no solo musical, sino también que impacta también en la vida de los jóvenes, de los adolescentes de Estados Unidos, ¿no? El grunge, como decíamos, sí influenciado por grupos como Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, etcétera, etcétera, etcétera. La lista de bandas es muy larga. Vemos que también hay una repercusión en el comportamiento de los jóvenes. Si lo ponemos bajo esta brújula o esta matriz, mejor dicho, doctamente dicho se le conoce como matriz, vemos entonces que hay un pasado, ¿no? Un pasado influenciado por lo que la sociedad moderna empieza a hacer, entiéndase los 80, 70, 60, 50, ¿no? Bajo ese pasado, ¿no? Empezando a hacer esta lectura, un pasado bajo el cual la sociedad industrial empieza a generar efectos en las familias. ¿A qué me refiero con esto? Y ahorita lo voy a retomar más adelante, ¿no? Familias que el padre sale todo el día, la mamá se queda en casa, ¿no? Las reglas son impuestas bajo lo que dice
la mamá, los medios cuando llega un poco la parte de los 80s, 90s, bajo lo que los medios de comunicación dicen, entonces surge como, bajo ese antecedente histórico, el grunge surge como una contracara a esto, ¿no? Las vivencias personales, bueno, eso sí ya es individual, ¿no? De cada adolescente que vivió esa época, pero finalmente no deja de ser un elemento, tendrá sus razones, ¿no? ¿Cuáles pudiéramos pensar? No quiero, esta parte no es generalizar, no quiero generalizar, pero ahorita para entender el tema, podríamos pensar que vivencias personales como falta de motivación frente a la escuela, falta de padres que acompañen a esos muchachos, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa? Bajo esta actitud, ¿no? Vamos, es la generación X, ¿no? Se le pone la generación X a esto porque son se supone que es la generación que pues ya no busca aspirar a algo más, ¿no? Vemos que hay una experiencia personal de apatía frente a todo, ¿no? O sea, el joven en esta época ya no quiere hacer nada, solo vive el momento, si muere mañana no importa, si vive tampoco. Vean, o sea, cómo eso marca las experiencias personales de cada uno de estos jóvenes que vivieron pues en extremo esta parte, ¿no? Eh, ¿No? Pero sobre todo también es la vivencia personal de buscar esa identidad. O sea, eso sí cabe. Yo creo que eso sí cabe como en generalizarlo. La búsqueda de una identidad personal. De que un adolescente se reconoce como aquel que quiere manifestar algo diferente a partir de este estilo de moda y musical. La utopía social, ¿verdad? Como hemos dicho, en esta época empieza el discurso que aún persiste. El joven es el futuro, ¿no? Pero estamos viendo que en esta época, ¿cuál es el futuro para el joven en los 90, ¿no? ¿Cuál es este futuro entonces? Que tanto se habla políticamente. Creo que esa es también una pregunta muy importante, ¿no? Que surge como, pues, ¿para qué un futuro, ¿no? O sea, y es como la pregunta vacía, o sea, porque pues no tiene respuesta. En esa época no tiene respuesta. En la utopía social, ¿no? De cómo la sociedad debe de ser, ¿no? Pero surge entonces este grunge como protesta en este no querer ser, en esta utopía social, ¿no? En el futuro de hecho hay un video de Pearl Jam que habla de eso. Se llama Do the Evolution la canción, pero el video habla de eso. Porque al final de ese video llega a una fábrica, bueno, es la guerra, ¿no? La fábrica, ¿no? Y de hecho la canción es una crítica a esa utopía social, o sea, el futuro es trabajo explotado, es morir en la guerra para seguir sacando riquezas de alguien que a lo mejor ni se acuerda de mí. Por eso el grunge surge en esta respuesta a esta utopía social, ¿no? Como si eso fuera la regla, entonces surge este movimiento que dice, no, o sea, nosotros no, ¿no? No salimos por ahí. Y el plan de vida, bueno, esto, pues, ¿qué es lo que buscaba el adolescente en ese momento? O sea, eso también es individual, no podríamos decir algo certero, pero para entenderlo, pues podemos decir, pues bueno, entonces, ¿cuál es ese plan de vida, ¿no? Que tiene el joven? Podríamos decir que en esta época es buscar la felicidad en algún punto, pero hasta caer en ciertos grados hedonistas, ¿no? Hedonistas es una felicidad egoísta en el que no consideras a nadie. Esa es la cuestión, ¿sale? Entonces, vean cómo bajo estos 4 puntos hemos descrito una realidad juvenil a partir de, bueno, que son partidarios del grunge, ¿no? Yo lo hice más centrado para entenderlo todavía mejor. Cómo esta realidad de un joven aspirante al grunge estaba puesta. Y bueno, y lo dejo en hipótesis, chicos, porque al final del día pueden ser muchas cosas, ¿eh? Acuérdense que el paradigma nos dice que tenemos que seguirle buscando, ¿no? Yo lo dejo aquí como una posible hipótesis, pero vean cómo a partir de esta brújula hemos entendido una realidad de los 90. Ya ven cómo pinta esta realidad y a partir de eso, ¿por qué los signos, no? Bueno, ¿cuáles serían los signos siguiendo este ejemplo de grunge? ¿Cuáles son los signos? La camisa de franela abierta, ¿no? Eh, las botas, ¿no? La música que se escucha en ese momento, eh, ¿no? Pero esos signos que se cuajan apuntalando a todo lo que he explicado, contra esta utopía social, contra esta parte social, en esta búsqueda de la identidad, ¿no? Todo esto que ya describí, estos signos que dejan entrever qué es lo que está queriendo decir el joven en esa manifestación,
ahí está, ¿no? Y entonces ahí podemos nosotros sacar millones de hipótesis también, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, no, pues los peinados del grunge son ya sea de cabello largo o eran muy excéntricos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir el joven en esta excentricidad, no? O sea, en ese signo de ese corte de cabello, ¿qué quiere de grunge, de estilo grunge? Bueno, ¿qué es lo que quiere decir en esa excentricidad, no? Las perforaciones en los 90 se pusieron de moda, ¿no? O sea, ahí surge. Bueno, ya había, pero aquí más, o sea, aquí es como que, ¡pum!, se dejó más, ¿no? ¿No? Pues bueno, una perforación, ¿no? O sea, y eso sí ya es individual, ¿no? Cada perforación que cada uno se hace representa algo, pero bajo este margen, ¿no? O sea, ¿cuál es ese signo de esa perforación? Uno dirá, pues rebeldía, tal vez sí, pero ¿bajo qué se estaría revelando? Vean cómo empieza entonces a hacerse un trabajo de comprensión, ¿sale? Pues una rebeldía bajo estos 4 puntos, ¿no? Porque pues no están sus papás, o porque pues no están, o porque no se ve en este futuro de explotación laboral, etcétera, etcétera, lo que acabo de decir. ¿Sale? Vean cómo entonces nosotros podemos comprender esos signos. Y de ahí le podemos sacar todo de más, chicos. Nos podemos aventar 2 horas hablando de eso. 2 horas. Y nos quedaría muy corto el tiempo. ¿No? Y entonces, vamos nada más aquí, la nota es que es muy pertinente porque va del lado del paradigma. La realidad del joven son múltiples manifestaciones que se puede salir de esta brújula. ¿Sale? O sea, dentro de estas manifestaciones, a veces no, vamos, como es continuo, un trabajo continuo, puede surgir algo nuevo que se salga de este margen de este plano cartesiano, de esta brújula, de esta matriz, ¿sale? Entonces, ese es el reto del conocimiento. Entonces, investigar, pues, qué es lo que está ocurriendo. Si ya no es esto que me plantea mi plano cartesiano, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sale? Por eso digo es del lado del paradigma, porque entonces se va a plantear una nueva forma de estudiar esa nueva manifestación que un grupo de jóvenes o adolescentes empieza a generar en su entorno, ¿sale? Aquí vean cómo nuevamente aquí el autor en el que me estoy basando para esta clase nos vuelve a invitar, péguense del lado del paradigma. O sea, esta matriz está de pelos, ¿no? Pero, pero, entonces, pero no. O sea, de todos modos, si sale algo nuevo y se queda corto eso, ustedes sigan buscando. El autor nos lo está diciendo aquí. Péguense del lado del paradigma. Entonces, quisiera leer lo siguiente tal cual. La comprensión de la juventud es importante conocer su experiencia compartida, el contexto mundial y en este caso, bueno, de Latinoamérica, donde es el continente donde estamos, donde están viviendo su condición de jóvenes, las utopías en las cuales la sociedad los ha socializado, pero junto a ellos se necesita saber de la historia personal que nos habla de su particular realidad, la realidad que puede ser socioeconómica y de los proyectos de vida que cada joven construye desde la conjugación de estos diferentes mundos de la vida en el que le ha tocado desenvolverse. O sea, el párrafo creo que es muy claro porque nos sigue diciendo, sigue apostando a esta matriz que acabamos de revisar, ¿no? Nos invita a revisar cuál ha sido la experiencia del joven en esta sociedad, cuál es el contexto en el que vive. Ven por qué ayer les daba un poco de lata con el contexto, ¿no? En el contexto, cuáles son las circunstancias culturales, por así decirlo, como les ponía en el video anterior el cachito de presentación que trae la definición de contexto, pero para resumirlo lo digo así, ¿no? ¿Cuál es el contexto cultural que lo hace manifestarse en una subcultura a ese joven, ¿no? Aquí lo pone en Latinoamérica, porque claro, veíamos ayer que no es el mismo contexto, en este caso de Latinoamérica, que el europeo. Es completamente diferente, ¿no? Y en donde están viviendo su condición de jóvenes. O sea, cómo ese joven vive esa juventud, ¿no? O sea, a partir de eso, a lo que le llaman juventud en donde vive, cómo lo vive ese joven. Y estas utopías en las cuales la sociedad, cuando se refiere esto a la sociedad, los ha socializado, no es que los ponga, no es que haga una fiestota y los ponga a todos, no. Más bien es cómo esta sociedad encasilla a los jóvenes en su utopía.
Eso es a lo que se refiere esta parte de la sociedad los ha socializado. O sea, cómo la sociedad ve al joven, que es como les decía, ¿no? O sea, actualmente el joven es visto, como decías anteriormente, viene esta idea de los 90, como que el joven es visto como el futuro del país, ¿no? Como el que va a cambiar las cosas que los adultos ya hicieron, ¿no? Pero bueno, ahí pueden caber muchas utopías. Depende el contexto de la cultura o de la sociedad para determinar cuáles han sido esas vertientes. Eh, Más bien, cuáles han sido esas visiones del joven, ¿no? Y entonces se necesita saber la historia personal de cada joven que habla de su realidad. O sea, cómo ha marcado sus experiencias individuales a ese joven que lo hace ver una realidad en particular. Esto sí es bien importante, ¿por qué? Porque las experiencias personales que vive uno a nivel individual hace ver, hace crear una realidad para esa persona, ¿sale? Así le permite ver la realidad a otra persona. Aquí entra un problema clásico, o sea, no, ¿la realidad es igual para todos? No, no lo es. ¿Por qué? Porque desde este punto individual, como digo, esas historias personales lo llevan a generar una realidad, ¿no? Lo lleva a generar y a ver al ver el mundo de otra forma, ¿no? Y entonces eso, ahí podemos indagar de cuál sería la realidad, ¿no? ¿Cómo ve una realidad socioeconómica? ¿Cómo ve sus proyectos de vida, ¿no? A nivel individual. Por eso hace alusión a los proyectos de vida, porque eso también es individual, ¿no? A partir de esta percepción individual de la realidad, entonces también cómo va a construir su proyecto de vida. Piénsenlo de esta manera. Si un joven que ve la realidad como una porquería, ¿cómo va a ser su proyecto de vida? Es correcto, como una porquería. Si se dan cuenta, o sea, por eso influye esa parte individual también, de ese contenido interno de un individuo, ¿no? Obviamente, pues si el joven ve la realidad como algo desesperante, pues ¿cómo creen que va a ser su proyecto de vida? Pues desesperado, ¿no? A lo mejor sí tiene ideas atinadas, pero la forma en la que va a echar a andar ese proyecto de vida va a ser desesperado. Entonces, eh, eso por citar, hay muchos ejemplos, pero eso es por citar algunos, ¿no? Y entonces ahí es en la realidad, es el mundo o en esas matrices, es decir, en estos 4 puntos, en los que al joven le toca desenvolverse, ¿sale? O sea, ahí es a donde el joven le toca chutarse a construir tanto esta parte de la identidad y su participación en la sociedad, ¿sabes? Continuamos entonces. ¿Qué elementos se juegan en esta realidad del joven que influye en esta construcción, ¿no? ¿No? De su realidad? Tenemos en primer lugar pues las ideologías radicales, ¿no? Las ideologías radicales que buscan nada más que lo que se dice es esto, influyen en el comportamiento, pero sobre todo en la forma en la que ve el mundo el joven, ¿no? Es decir, si el ejemplo más claro en la historia es el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, vemos que estos individuos se juntan generando una ideología radical de odio hacia los afroamericanos o gente de raza negra, ¿no? Y su comportamiento, por lo tanto, es violento hacia esta población, ¿sale? Pero vean ahí cómo vuelve a conjugarse en un grupo, ¿no? En un grupo que está influenciado por una idea de racismo, ¿no? Y entonces vemos que este racismo compartido en un grupo genera un comportamiento, pero genera también que en cada uno de esos participantes vean la realidad de algún modo, ¿no? O sea, que vean la realidad como si los negros fueran el peligro pues, del mundo. No sé, es un ejemplo, ¿eh? No, no sé si sea eso, pero ahorita estoy como yo interpretando esta parte. Pero bueno, para nosotros que no comulgamos con esa ideología, pues nosotros pensamos que las personas de raza negra pues son gente como nosotros, que también cotorrea, convive, etcétera, 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 ¿no? O sea, vean cómo, ya ven cómo entra en juego esta parte de la percepción de la realidad, ¿no? Pero ahí como entonces se ven y se construyen realidades. Entonces las ideologías radicales también juegan este papel muy importante y actualmente también tenemos ideologías radicales. Creo que basta un día con entrar a las redes sociales para ver cuántas ideas radicales no encontramos, ¿vale? Pero bueno, eso construye realidades en el joven. El modelo económico neoliberal,
Porque la economía también, fíjense, qué brinco dimos, ¿no? De la parte de una ideología radical a un modelo económico. Sí, claro, la economía también tiene que ver, este modelo neoliberal capitalista, tiene que ver puesto que genera cambios en la sociedad. ¿Cuál es? Que los horarios de trabajo son más exhaustivos, ¿no? Al no alcanzar el dinero para solventar las necesidades, se necesita más tiempo de trabajo y se necesita que los demás integrantes de la familia pues trabajen, ¿no? Los mayores trabajen. Entonces, al estar trabajando, pues bueno, genera cambios en la casa, genera giros en la casa, ¿no? En las familias, genera nuevos modelos de familias, genera nuevos estilos de vida que probablemente antes no se veían. Entonces, pero sobre todo el modelo neoliberal raspa una parte ética con la sociedad porque en vez de que sus empresas, perdón, o los giros sociales busquen solventar necesidades de la gente, solo solventa para aquellos que tienen el poder adquisitivo, entiéndase el dinero, para solventar esa necesidad. Es decir, si a mí me alcanza para comprar un carro, el carro en sí es una necesidad actualmente porque necesitamos movernos de un lado a otro de manera rápida. Pero si yo no tengo el dinero para adquirir un carro, no lo compro. Y entonces la empresa, en vez de decir, pues sabes que a lo mejor bajo un poquito más mis precios, no lo va a hacer. Solo le va a vender el carro al que tenga el poder, el dinero para el que diga, a ver, yo me llevo ese, órale, te lo vendo, ¿sale? Ese es un ejemplo. Ejemplos así hay muchísimos, ¿sale? Pero ese es el problema que genera este modelo neoliberal, ¿sale? Que no solventa. Entonces, al no solventarse estas necesidades, entonces se genera, por eso las personas necesitan trabajar más, para entonces poder solventar estas necesidades, para que de verdad les alcance. O cambiar de trabajo, porque ahí también se suscita otro problema, la migración. Si no me alcanza aquí el trabajo que tengo y me ofrecen uno no sé, en Aguascalientes, y a ese sí me alcanza porque me da más dinero, pues me voy a Aguascalientes. O sea, genera un problema de migración también. Y en esa migración, pues bueno, se comparten ideologías, entonces se crean más culturas, si se dan cuenta. O sea, se combinan las costumbres de un lado con otro y entonces se generan un intercambio cultural a partir de la migración. La inequidad, la falta de acceso a las oportunidades también es y que no se garanticen estas oportunidades, también genera cambios, genera comportamientos de insatisfacción social, ¿no? De descontento, de enojo. El desempleo también, ¿por qué? Porque como decía anteriormente, pues si no tengo dinero para cubrir mis necesidades, pues le tengo que hacer de otra forma y eso también genera inestabilidad, descontento, ¿no? El impacto de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, ¿no? También es esto, ¿no? Los medios de las redes sociales, ¿no? Tanto es el poder, como decíamos en la clase anterior, de que la información llega tan rápido y el acceso es al alcance de un solo clic, ya no hay esa parte privada, ¿no? O sea, yo subo una foto y todo el mundo la ve, pero no solo es de que, la ven, no solo es que la ven mi familia y mis amigos, todo el mundo puede acceder a esa foto al alcance de un clic. Entonces, el que no exista esa privacidad o exista más bien también esa tendencia a todo en un clic y rápido, genera un cambio en los valores de la gente. Al haber un cambio en los valores de la gente, ¿qué creen que ocurre? Un cambio en el comportamiento de la gente también. Entonces eso también genera un sangoloteo en la realidad de los jóvenes. La violencia, ¿no? La violencia tan marcada, pues también es parte de la realidad de los jóvenes y no solo por el miedo que pueda generar, sino también por el hecho de creerse que el hecho de la violencia es un método y una vía para convivir con la gente, ¿no? Amenaza a la cultura originaria, que desaparezcan, que el hecho de la modernización industrial, ¿no? Pues amenaza con desaparecer estas culturas, pero no solo esto, sino también los antiguos saberes. Y esto también tiene que ver con el impacto de los medios de comunicación. Como los saberes ya están al alcance de un clic, entonces yo ya no voy con la chamana de la cultura huasteca para que me diga qué hacer.
o sea, ahí está ese riesgo también de que desaparezca eso, ¿no? Y el refuerzo a la democracia, más bien es, como decía, frente a esta inequidad, como no se garantizan estas oportunidades, la tarea de los estados es entonces reforzar sus estrategias de democracia para garantizar a sus ciudadanos todas estas oportunidades, ¿no? Que también, si se dan cuenta, es como el súper reto con todo esto. Entonces, muchachos, esto sería la parte de la realidad del joven. Mañana veremos entonces de qué tratan las tribus urbanas, pero esto también es, este tema me pareció, bueno, subtema, ¿no? Más bien, porque estamos viendo en este tema. Este subtema de la realidad del joven me parece muy importante porque creo que nos compete a todos conocer esta parte para nosotros también saber qué hacer o generar un nuevo saber a partir de lo que nosotros ya hacemos, ¿no? De crear cosas. Eso es lo importante, que nosotros seamos agentes de acción, que creamos cosas a partir de lo que nosotros hacemos, desde nuestras habilidades, aptitudes, ¿no? Entonces, sí tenemos estos elementos, pero eso no quiere decir que lo determine. ¿Por qué? Porque no, mejor dicho, la realidad puede cambiar, sí, sí se puede cambiar, se puede generar algo que genere otras realidades, mejor dicho, ¿sale? Si nosotros tenemos la capacidad de generar otra realidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Sale? Aquí están los elementos que nos permiten comprender bajo qué realidad vivimos. Si nosotros sabemos qué realidad estamos sujetos o bajo qué elementos estamos, nosotros podemos crear algo. A partir de a eso que se nos ha denominado la subcultura del joven, ¿no? Entonces nosotros podemos crear algo nuevo, proponer algo diferente que por lo menos a lo mejor no cambia toda la realidad de un día para otro, pero por lo menos sí le dé un giro, pero ese giro es muy significativo. Chicos, les recuerdo, pongan sus dudas por favor en la caja de comentarios del Classroom. No olviden poner presente, ya tengo gente sin examen. Entonces, por favor, pongan sus dudas y el presente, por favor, porque eso es lo que me estoy valiendo para garantizar que sí estuvieron en la clase y sí checaron el video y sí estuvieron trabajando. ¿Sale? Si no hay más, muchachos, ya saben, cualquier duda en la caja de comentarios o en la cuenta de Instagram. Si no hay más, les agradezco su asistencia y su atención. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.